Bueno, arranquemos este análisis y entremos de lleno a uno de los debates más fascinantes de todos los tiempos. ¿Realmente están peleadas la evolución biológica y la existencia de un creador? A ver, para responder esto, vamos a desempacar punto por punto los argumentos clave del libro de José Carlos González Hurtado. Empecemos. En nuestro recorrido de hoy vamos a cubrir 6 puntos súper concretos. Primero, el mito del conflicto. 2, la evolución versus el evolucionismo. 3, la evolución de la teoría misma. 4, las sombras del evolucionismo. 5, el misterio del origen. Y 6, cerramos con un arquitecto y sus leyes. Listo. Sección 1. El mito del conflicto. Aquí vamos a separar la ciencia de la ideología pura. Vamos directo al elefante en la habitación. ¿De verdad chocan la ciencia y la fe? O sea, siempre nos pintan la idea de que tenemos que elegir. O creemos en la evolución o creemos en un creador. No hay de otra, ¿verdad? Pues el texto que estamos analizando argumenta que esto es una completa falacia. Nos plantea que entender el cómo funciona la naturaleza de ninguna manera contradice al quién que la originó. Son cosas distintas. Para entender mejor esto, tomemos el caso de Theodosius Dobzhansky. Él es, nada más y nada menos, que el padre de la síntesis evolutiva moderna. Y ojo a lo que decía. Es un error garrafal confundir las Sagradas Escrituras con textos elementales de astronomía, biología o antropología. Él no veía absolutamente ningún conflicto entre su trabajo científico, súper riguroso, y su profunda fe cristiana. Básicamente, la teoría evolutiva describe cómo es el proceso de la vida, claro, pero no borra del mapa a un autor intelectual. Y bueno, para no enredarnos en este debate, hay que definir muy bien de qué hablamos. Vamos a la sección 2. Evolución versus evolucionismo, definiendo los términos. Resulta fundamental marcar una línea clara aquí. Por un lado tenemos la teoría de la evolución. Este es un modelo científico, totalmente empírico, que nos explica cómo cambian los organismos biológicos. Y lo más importante, es un modelo totalmente compatible con la creencia en un creador, con el teísmo. Pero por otro lado está el evolucionismo. Y aquí es donde la cosa cambia, porque el evolucionismo no es ciencia, es una ideología materialista. O bueno, más bien, una especie de religión secular que intenta descartar todo lo que sea espiritual o trascendente. El gran problema que señala el autor es que este evolucionismo ideológico se pasa de la raya, o sea, se extralimita. No se conforma con decirnos, miren cómo cambian los genes. No, intenta explicar realidades que no son físicas, como el amor humano, el altruismo o hasta la conciencia moral, diciendo que son solo producto de mutaciones completamente al azar. El libro argumenta que esto es un sobrealcance filosófico total. Es casi como secuestrar una teoría científica, muy válida, simplemente para empujar un materialismo estricto. Pasemos ahora a la sección 3, la evolución de la teoría. Porque sí, la ciencia está más viva que nunca. A ver, la teoría misma también ha evolucionado muchísimo. En 1809, Lamarck hablaba de heredar rasgos adquiridos. Luego, en 1859, llega Darwin con la selección natural y el cambio gradual. Damos un salto a los años 30 y Dobzhansky une la genética con la evolución en lo que llamamos la síntesis moderna. Y para 1972, Gould y Eldredge nos dicen, un momento, a veces hay saltos evolutivos rapidísimos. Este pequeño viaje en el tiempo nos deja súper claro que la ciencia biológica no es un dogma de piedra. Es vibrante, cambia y se adapta conforme encontramos nueva evidencia. Y justo porque la ciencia no se detiene, la teoría evolutiva sigue siendo un modelo en constante debate entre los más grandes expertos. Claro, explica de maravilla cómo nos adaptamos, pero todavía hay unos vacíos enormes. Por ejemplo, siguen las grandes preguntas sobre los mecanismos exactos de la macroevolución o si la selección natural realmente hace todo el trabajo. Según nuestro análisis, esto está lejísimos de ser un caso cerrado que elimine por completo la posibilidad de un diseño. Todo lo contrario. Llegamos a un punto muy delicado. Sección 4. Las sombras del evolucionismo. Vamos a ver el lado oscuro de la ideología. ¿Qué pasa cuando sacamos la teoría científica del laboratorio y la convertimos en un estilo de vida social? Pues ocurren tragedias pseudocientíficas. Históricamente, usar el evolucionismo como ideología tuvo consecuencias terribles. Hablamos de racismo científico para justificar que unas personas valían más que otras. Y ni hablar de la eugenesia. Francis Galton empezó con esto de dirigir la reproducción humana para crear una sociedad mejor adaptada. Ese famoso darwinismo social le quitó por completo al ser humano el valor sagrado e intrínseco que le otorgaría a un creador. Y no lo decimos solo nosotros. Para dimensionar la magnitud de este peligro, escuchemos a Richard Dawkins.
Él es, sin duda, uno de los defensores más apasionados del ateísmo hoy en día. Y hasta él se ve forzado a admitir que intentar construir una sociedad que funcione bajo las leyes darwinianas sería lo mismo que instaurar un estado fascista. Ninguna persona decente querría vivir ahí. Esto nos confirma rotundamente que la fría mecánica de la evolución jamás debe usarse como brújula ética o moral. Bueno, dejando atrás ese tema tan oscuro, pasemos a la sección 5, el misterio del origen, el proceso versus el inicio de todo. Hay un punto que debemos tener súper claro y que el libro subraya bastante. La teoría de la evolución explica maravillosamente cómo cambian y se adaptan los seres vivos que ya existen. Punto. Pero no explica, y la verdad es que no puede explicar, cómo surgió la vida originalmente de algo que no estaba vivo. O sea, entendemos cómo una célula se adapta a su entorno, pero cómo pasamos de materia inerte a la primera célula con todo su complejo sistema, es un abismo tremendo que el naturalismo simplemente no ha podido cruzar. El autor nos regala una analogía fantástica que resume esto a la perfección. Pensemos en esto. Si la evolución es el motor que impulsa a las especies hacia adelante, entonces, ¿de dónde salió el automóvil entero? Entender cómo funciona la combustión del motor no significa que el coche no tenga un ingeniero, ¿cierto? Al revés, ver tanto nivel de complejidad estructural nos indica, casi por pura lógica, que debe haber una inteligencia inmensa que planeó todo desde el principio. Y con esta idea en mente, aterrizamos en nuestra última sección, la número 6. Un arquitecto y sus leyes. La síntesis teísta. A ver, hablemos de Francis Collins. Él no es cualquier científico. Es la mente vanguardista que lideró el proyecto del genoma humano. Él logró mapear nuestras instrucciones bioquímicas. Y él expone algo muy revelador. Para figuras de su talla, la más estricta rigurosidad en la ciencia va de la mano con las creencias teístas. Como él mismo dice, o la mitad de sus colegas son muy estúpidos, o la ciencia es 100% compatible con la religión. Tanta elegancia en los sistemas biológicos apunta en dirección a un diseñador, en lugar de desmentirlo. Todos estos matices increíbles vienen de la obra Nuevas evidencias científicas de la existencia de Dios, escrita por José Carlos González Hurtado. El enfoque que nos propone es sencillamente fascinante. Nos dice que descubrir el complejo cómo de nuestro universo mediante la ciencia no está borrando a un creador. Al contrario, es el método más certero para lograr divisar al inmenso quién que se esconde detrás de cada partícula y cada ley natural. Para despedirnos, dejemos una pequeña reflexión en el aire. Cuando descubrimos que la vida tiene leyes tan pero tan intrincadas y maravillosas, ¿acaso ese nivel de diseño descarta a un legislador cósmico? ¿O más bien está sacando a la luz todas sus huellas dactilares? Es una pregunta poderosa que nos invita a repensar nuestra visión del mundo, y ese increíble punto donde la ciencia de vanguardia se abraza con nuestra búsqueda de trascendencia.